protestantes no enseñar, que no enseñaran una doctrina diferente, ¿qué le dice la Biblia a los protestantes? que no enseñaran una doctrina diferente, ¿Qué le dice la Biblia a los protestantes que lo oigan? que no enseñaran una doctrina diferente. ¿Y por qué los protestantes no escuchan esto? Porque no hay quien se los predique, pero hoy les ha llegado al oído. Si lo quieren escuchar, si no lo quieren escuchar, seguimos siendo amigos. Yo solamente les muestro con capítulos y versículos de la Biblia Reina Valera para decirle, jaque mate. Existe, que la Biblia no prohíbe las imágenes. Existe el sacramento de la confesión. Existe los santos. Existe que Pedro fue el Papa. Los niños no se dan cuenta que es generalizado. Todos son hijos de Dios porque todos han sido. Todos los bautizados. Entonces aquí es donde la iglesia dice, todos los bautizados son hijos de Dios. Y el protestante dice, no, yo no bautizo a mi hijo. Pero usted no sabe que hay que ser bautizado para ser hijo de Dios. No, el pastor me dijo que yo ya soy hijo de Dios. ¿Sí? ¿Y qué es más importante, el pastor o la palabra de Dios? La palabra de Dios dejada en la iglesia del Dios vivo, que es columna y base de la verdad. Entonces la iglesia del Dios vivo, columna y base de la verdad, nos dice a nosotros que todos los bautizados somos hijos de Dios. El problema es que los curas no nos dicen dónde aparece eso en la Biblia. Y entonces viene un protestante y dice, eso es mentira, todos somos hijos de Dios, ¿para qué bautizarnos? ¿Para qué bautizar a los niños si ya somos hijos de Dios? Y ay, si usted no bautiza al niño y el niño después de 16 años no se bautiza, 30 años y muere así, no importa. Pero el bautismo para ser hijo de Dios, mentiras. Porque el protestante está convencido que el católico nunca va a leer la Biblia, que se va a morir y nunca va a leer la Biblia y nunca va a descubrir sus mentiras. Pero le llegó la hora cero a los protestantes. Los católicos están despertando y están comenzando a leer la Biblia y están descubriendo que la Iglesia Católica, columna y base de la verdad, nunca nos ha mentido. Nos ha enseñado la verdad, solamente que no nos había dicho dónde estaba en la Biblia. Pero ya tenemos la oportunidad, y mire que la estoy leyendo de la Biblia, Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. ¿Y cómo es ese misterio? Porque es un misterio, ¿se acuerdan que los sacramentos son misterios, verdad? ¿Y cómo es ese misterio de que seamos hijos de Dios por medio del bautismo? Aquí viene Pablo a explicar cómo es que nosotros pasamos a ser hijos de Dios. Porque nosotros no somos hijos de papá y mamá. El único hijo legítimo de Dios es Jesucristo. Nosotros somos hijos adoptivos. ¿Y cuándo se nos adopta como hijos? A través de Él. ¿Y por qué se nos adopta como hijos? ¿Cómo hago yo para ser adoptado? ¿Qué tengo que hacer? Sí, el bautismo me hace hijo adoptivo de Dios. En cuanto y tanto que el bautismo ejerce en mí un misterio que tenemos que descubrir. ¿Por qué a través del bautismo yo paso a ser hijo de Dios, hijo adoptivo? ¿Cómo me adopta? ¿Cómo me adopta? Si usted adopta un hijo, lo integra a su familia, a su casa. Pues bueno, ¿cómo es que me adopta Dios? ¿De qué manera me adopta? Vamos a ver. Pues todos han sido bautizados otra vez. Porque todos los que habéis sido bautizados todos los que han sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Se dan cuenta? Porque al bautizarme en Cristo, de Cristo me he revestido. ¿Qué significa de Cristo
me he revestido. Que cuando yo me bautizo, yo paso a ser hijo de Dios porque me pongo los vestidos de Cristo. De Cristo me he revestido. Primero porque como soy hijo, ya me integré a la familia, me puedo poner el vestido de Cristo. ¿Y qué es el vestido de Cristo? Si yo me visto de Cristo, quiere decir que con el bautismo yo paso a ser cristiano. Me puse el vestido de Cristo, soy cristiano, revestido de Cristo. Por eso la Iglesia Católica te dice que para ser cristiano necesitas ser bautizado. El protestante ignorante dice, yo soy cristiano porque yo pertenezco a la iglesia luz del mundo, soy cristiano. A Petronilo le patina, el coco le patina, el coco le patina, el coco. Muéstrame el capítulo y versículo donde diga que usted es cristiano porque pertenece a la luz del mundo, o a los testigos de Jehová, o a los pentecostales, lo que sea. No. Usted es cristiano cuando se bautiza y se reviste de Cristo. Y al ponerse las vestiduras de Cristo, entonces usted se parece a Cristo. Usted pasa a ser se cristianiza a través del bautismo. Pero no solamente eso, sigue. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni la libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¿Por qué nos adopta? Porque nos unimos, todos los bautizados, nos unimos a Cristo Jesús. Formamos parte de Cristo. Al formar parte de Cristo, si yo soy parte de Cristo, sencillo, el papá de Cristo pasa a ser mí y la mamá de Cristo pasa a ser mí. Entonces soy hijo adoptivo de Dios y también hijo adoptivo de la Virgen. ¿Por qué? Porque me uní a Cristo. Y cuando yo me uno, formo parte de Cristo. Ya al ser parte de Cristo, ¿Cristo es hijo de Dios? Sí. Y yo que estoy unido a Cristo, entonces paso a ser hijo de Dios, pero de forma adoptiva. Me uní a Cristo, me adherí a Cristo, entonces ya de forma adoptiva soy hijo de Dios. Sigue. Y si vosotros sois de Cristo. Y con el bautismo no solamente me revisto de Cristo, no solamente me uno a Cristo, sino hay otra palabra. Con el bautismo soy de Cristo. ¿No les dice nada? Ahora pregunto, ¿usted cree esto que dice la Biblia? Sí. ¿Cree que con el bautismo usted se reviste de Cristo? Sí. ¿Que usted con el bautismo se une a Cristo? Sí. ¿Que es hijo de Dios? Sí. ¿Y cuál fue la última que dijo? ¿La qué? ¿Y que con el bautismo soy de Cristo? ¿Sí lo cree? Sí. Ahora pregunto, ¿para qué bautiza usted a su hijo? Para que sea hijo de Dios, para que sea cristiano, para que se revista de Cristo, para que se una a Cristo y para algo muy especial, para que sea de Cristo. O pregunto, ¿o usted no quiere que su hijo sea de Cristo? ¿O usted no quiere que su hijo sea hijo de Dios? ¿O usted no quiere que su hijo se revista de Cristo? Ahora ven la ignorancia crónica de los protestantes que dice, a los niños no hay que bautizarlos. ¡Qué desgracia más grande! Eso es palabra de Satanás. Eso no se lo inspiró el Espíritu Santo. Eso se lo inspiró el diablo para que los niños, hijos de los protestantes, no sean hijos de Dios. No sean cristianos, no estén unidos a Cristo y no sean de Cristo. Y ahora los protestantes ignorantes se sienten orgullosos porque ellos no bautizan a sus hijos. Y andan diciéndole a la gente que no bautice a sus hijos.
O sea, le están haciendo la propaganda al diablo. Por eso se llama protestante, porque a pesar de que está en la Biblia, este sacramento tan importante, ellos protestan y dicen, protesto a los hijos, a los niños no hay que bautizarles porque ellos no saben lo que hacen, porque ellos no tienen pecado. Son misterios de la fe. Los sacramentos son misterios de la fe, que no se trata si usted lo entiende o no lo entiende, se trata si usted lo cree o no lo cree. Y por último, ciertamente, linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. ¿Cómo comenzó? Que con el bautismo somos hijos de... ¿Y cómo terminó? Si somos hijos, somos herederos de las promesas divinas. Y cuando el diablo no quiere que usted bautice a su hijo, es porque no quiere que sea hijo de Dios y no quiere que sea heredero del reino de los. Por eso usted verá aquí con esta cita, que Jesucristo va a coincidir en Juan capítulo 3, versículo 3. Usted verá que va a coincidir. Aquí dice que con el bautismo somos hijos de Dios. ¿Y cómo termina? Y heredero de las promesas, heredero del reino de los. Bueno, pregunto, ¿usted tiene hijos? Sí. Ajá. ¿Su hijo es heredero o no es heredero? Sí. ¿Y qué significa heredero? Que todo lo que usted tiene le pertenece a su hijo. Y eso lo adquirimos nosotros a través del bautismo. Somos hijos de Dios y todo lo que le pertenece a Dios nos pertenece a nosotros. ¿Eso lo sabe el diablo? Sí. Y por eso el diablo manda a los protestantes que trabajen para él, diciéndole a la gente, no bautice a los niños, para que no sean herederos del reino. Por eso se llama diablo, Satanás. Por eso sigue haciendo el mismo trabajo que hizo con Adán y Eva, engañar y mentir. Y por eso usted no tiene que hacerle caso a los protestantes, sino hacerle caso a la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. Por eso los protestantes me molestan conmigo y dicen que yo peleo con ellos. Yo no peleo, les digo la verdad y les tapo la boca con la Biblia de ellos, con capítulos y versículos. Me pueden maldecir, me pueden mentar la madre, me pueden mandar para el infierno. Ellos no son Dios, digan lo que les dé la gana. Pero no me pueden refutar. A las pruebas me remito. Aquí vean ustedes a Juan 3:3, del sacramento de la confesión. Juan 3, del bautismo, perdón. Jesús le contestó. Jesús le contestó. En verdad te digo que nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo desde arriba. Nadie, y si usted se llama nadie, usted tampoco. Nadie puede ver el reino de Dios, ¿sí qué? ¿Cuál es la condición? Miren ustedes que ahí no dice a qué edad. Ahí deja claro que se puede bautizar a un niño, porque la única condición que Dios pone es que haya nacido. ¿Y un niño ya nació? Sí. ¿Puede nacer de nuevo? Vamos a ver, versículo 5. Lea el 5. Lea el 5. Usted puede decir no, el otro dice sí, el otro dice no, pero a mí qué me importa, a mí lo que diga Cristo. Vamos a ver, ¿qué dice Cristo? Jesús le contestó, en verdad te digo, el que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ah, sí se puede volver a nacer, pero ya no de la carne, sino del agua. ¿Y qué representa el agua y el Espíritu? El bautismo. ¿Se acuerda Marcos 1:8? Yo lo bautizo con agua, pero el que viene detrás de mí lo va a bautizar con el Espíritu Santo. Entonces el bautismo es agua y Espíritu. Entonces dice Jesús, el que no renace del agua y del Espíritu no entra al reino de los. Por eso con el bautismo todos somos hijos de Dios y todos somos herederos del reino de los cielos, o sea que podemos entrar al cielo.
Y Jesús lo dijo. Ahí no dice la edad. Ahí la única condición es que tenemos que nacer de nuevo. No de la carne, sino del Espíritu. Porque el que nace de la carne, siga. No puede. Lo que nace de la carne es carne. Ya un niño nació de la carne. Y es carne. Ahora necesita nacer del agua y del Espíritu para entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque lo que nace del Espíritu, a ver. Y lo que nace del Espíritu es Espíritu. Entonces un niño puede nacer del Espíritu porque ya nació de la carne. Y la única condición para nacer del Espíritu es haber nacido de la carne y volver a nacer del agua y del Espíritu. Entonces, capten cómo la Biblia nos dice a nosotros que el sacramento del bautismo es algo tan importante, es un misterio de fe. Es una gracia, por eso se dice que son canales de gracia. El bautismo es un canal de gracia por medio del cual Dios nos da el regalo de ser hijo de Dios, ser cristiano, ser heredero del reino, pertenecer a Cristo, ser de Cristo, unirse a Cristo. ¿Qué más quiere? No les dice nada. No es que la Biblia no lo diga, es que la gente ya no quiere creer lo que dice la Biblia. La gente dejó de ser creyente y se pasó a ser creyones. El que cree en Dios es creyente. El que cree en los protestantes son creyones. Y de esos creyones hay muchos. El problema en la Iglesia Católica es la ignorancia. Es la falta de formación. Es la falta de conocimiento porque nosotros venimos de una fe distinta. Nuestros abuelos nunca se preguntaron por qué. Nuestros abuelos sabían que la iglesia era columna y base de la verdad. Y cuando la iglesia dice tal cosa, ellos dicen, la iglesia lo dice, yo lo creo, y no me venga a preguntar por qué ni por nada, yo creo y punto. Al punto que las abuelas decían, yo nací católica, yo vivo católica, y yo muero católica, mijito. A mí aquí no me saca nadie. ¿O no? Era una fe ciega, una fe verdadera, una fe firme, sólida, que no tenía cabida para que el diablo me engañara con mentiras y dudas. Pero eso eran los abuelos, que eran así trancados. Y no escuchaban a nadie. Díganme que vinieran a hablarle mal de la Virgen María. Les echaba agua caliente y los sacaba a las patadas. Ahora ustedes son modernos. Llega un protestante, le insulta a la Virgen María, nuestra madre, y ustedes no le dicen nada. Le roban, le dicen que la comunión, donde recibe a Dios en persona, Dios mismo, cuerpo, su alma, divinidad. Él le dice, es un mero símbolo, ¿para qué van a misa? Y usted dice, pues bueno, si el pastor dice que no vaya, pues no voy. Y le dicen tantas mentiras, y ustedes escuchan, absorben todas las mentiras, Para escuchar la verdad sí les cuesta, pero para escuchar mentiras, ahí están prestos. ¡Qué bravo! Y tienen los oídos prestos para escuchar a cualquier protestante que le llegue. Los viejos no. Los viejos decían, yo soy católico, lárguese de aquí, no lo quiero ver. Así de sencillo. Esa era la teología de ellos. Soy católico, punto. No necesitaba más nada. Si usted le preguntaba a esos abuelos, ¿usted por qué se confiesa? Yo no sé, yo me confieso para el perdón de los pecados, porque la iglesia lo dice, y yo no sé dónde lo diga, pero yo lo creo. Columna y base de la verdad. La iglesia, sacramento universal de salvación. Eso lo sabían ellos. Ahorita no. Ahorita cualquier persona cree lo que cualquier tonto venga y le diga. Y a través de las redes, ¿cuántas mentiras hay a través de las redes? Imagínate, ¿cuántas mentiras? Ahorita nomás me escribió una amiga de Estados Unidos, me mandó un mensaje con capturas de pantalla. Me decía, mire padre, lo que usted me escribió, ¿es usted o es otra persona? Unas cuantas mentiras. Claro, tenía la foto mía y tenía el nombre mío. Y le dije, ¿y eso dónde lo ve usted? No, pues es que hay un canal por YouTube que dice Padre Luis Toro y tal, y entonces pues yo le escribí y me contestó y me dice unas cuantas cosas.
Pero claro, todo en contra de la iglesia. Y entonces pues yo dije, será el Padre Toro. Y como yo tengo el número suyo, pues le estoy escribiendo a ver si... Y le dije, ¿se da cuenta qué tan fácil es creerle a los mentirosos? A pesar de que me conoce y todavía se atreve a preguntarme si soy yo. Si eso es una persona que me conoce, ahora ¿qué será lo que no me conoce? Pero a través de las redes sociales estamos prestos para dejarnos engañar de cualquiera. Cuidado, porque el bautismo es un sacramento. Ahora, ¿qué pasa? Siga usted ahí leyendo cuando Jesús le dice, de cierto digo, que si no renace del agua y del espíritu, no entra al reino de los cielos, porque lo que nace de la carne es carne y lo que nace del espíritu es espíritu. ¿Está escrito o no está escrito? ¿Está claro o no está claro? Lo único que falta es creerlo. El reto que hoy les hago a ustedes es, ¿lo quieren creer o no? Si lo quieren creer, entonces cuando llegue un evangélico a decirle que no bautice a su hijo o a su nieto, usted diga, este viene enviado por Satanás. Apártate de mí, Satanás, porque no piensa como Dios, sino como los hombres. Y ya. Y si quiere ayudar a esa persona, pues agarre la cita y se lo muestra y le dice, mira, aquí la Biblia dice que tiene que bautizar a todos. Todos. Incluso los niños, porque ya nacieron de la carne, pueden nacer del espíritu. Y la ventaja que ellos tienen en la Biblia, usted se lo puede comprobar. Cuando un católico se forma, ya el protestante perdió. El protestante tiene éxito en cuanto y tanto encuentre a católicos ignorantes. Pero si el protestante se encuentra a un católico bien preparado, yo me fui a Roma, la primera vez que fui a Roma, me tocó que viajar a Roma, me fui a Roma, llegué más perdido, no sabía para dónde iba, ni a dónde estaba, ni nada. Y Dios mío, ¿y cómo hago yo para agarrar para dónde voy yo? ¿Yo iba o yo venía? No sabía, perdido. Preguntaba por aquí, por donde dije, mire, yo voy para tal lado. Vaya, camine 6 cuadras. Caminaba 6 cuadras ya, cansado. Mire, ¿dónde queda esto? Para allá, 10 cuadras, para atrás. Llegaba allá, mire dónde queda esto. Para allá, 12 cuadras. Pasé toda la mañana en eso. Qué mentiroso allá no busquen dirección ustedes porque allá hasta llegar a Roma está bien, porque todo, ¿cómo es? Preguntando se llega a Roma, pero en Roma lo pierden. Y al final me encontré con 2 hombres, bien vestidos, traje bien elegante, y varón, ¿le podemos ayudar en algo? Sí, claro, yo estoy más perdido. Sí, mire, esta es la dirección, claro, nosotros sabemos. Vamos. Y comienzan a predicarme, eran mormones. Y comienzan a predicarme, pero como yo ando así, ni pensar que yo era cura. Y comienzan a predicarme, y como era lejos, pues digamos, y yo, cuando ya me di cuenta que me habían predicado, le dije, bueno, ahora me toca a mí. Y comencé, taca. Y le di una cita que los aturdió, se miraron, y dijeron, bueno, varón, busque a otro que los guíe. Me dejaron perdido. ¿Sí? Porque cuando un protestante encuentra a alguien que conozca de Biblias, se echa para atrás. Ahora vean ustedes que cuando Jesucristo se bautizó, según San Marcos capítulo 1, versículo 10. San Marcos capítulo 1, versículo 10. Dice la Biblia que a través del bautismo se nos da unos regalos que si usted y yo prestáramos atención, volveríamos a bautizarnos. No, digo, volveríamos a bautizarnos echando broma, pero bautismo se recibe una sola. Sino que si usted y yo prestáramos atención, entonces valoraríamos el sacramento de él. Entonces no diría, vamos a bautizar a mi nieto para salir de eso. Vamos a bautizar a mi hijo para salir de eso.
Ay, no, yo mi hijo no lo bautizo porque usted sabe que los padrinos de mi hijo están en Roma, andan para Roma. Y hasta que ellos no lleguen, ya tengo 2 años esperándolo, hasta que no lleguen no lo bautizo. Sinvergüenza, vagabundo, raza de víbora, sepulcro blanqueado, fariseo hipócrita. No sabe lo que dice la Biblia. Mire lo que dice la Biblia. ¿Qué gana cuando se bautiza? La importancia del sacramento del bautismo. Lo que hace en tu vida, lo que hace en mi vida. Véanlo. Aquí está claro. Y luego, cuando subía del agua, vio abrir... Un poquitico más atrás, el 9, para que se dé cuenta si se estaba bañando o lo estaban bautizando. Vamos a ver. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan. No se estaba bañando, lo estaban bautizando. Fue bautizado por Juan En el Jordán. Ajá. Y luego, cuando subía del agua, Ahora sí, después de ser bautizado, aquí está la enseñanza teológica. ¿Cuáles son las gracias del bautismo? vio abrirse los cielos ¿Que con el bautismo qué? ¿Otra vez? vio abrirse los cielos Que con el bautismo, a la luz de la fe, tú sabes que se le están abriendo las puertas del reino de los cielos, porque el que no nace del agua y del Espíritu no entra al reino de los cielos. ¿Qué es lo que no entienden? Ahora, si esto es verdad, entonces Satanás tiene motivos muchos para mandar a los protestantes a decirle a los católicos que no bauticen a los niños para que no se le abran las puertas del reino de los cielos. Entonces, para que ustedes vean que los protestantes no trabajan para Dios, trabajan para Satanás, son instrumentos de Satanás sin saberlo, sin quererlo, pero el diablo los engaña por no tener presente que la iglesia es sacramento universal de salvación, columna y base de la verdad. Se abren las puertas del reino de los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Cuando nosotros nos bautizamos, recibimos el Espíritu Santo, que nos va a acompañar a lo largo de la vida, que nos va a santificar, que nos va a defender, que nos va a proteger, que nos va a iluminar, que nos va a fortalecer, que va a hacer tantas cosas en nuestra vida, el Espíritu Santo. Y ya el diablo, por eso ustedes verán que a un niño bautizado no le puede el diablo hacer nada. Pero un niño sin bautizo, yo he visto casos, acerca de mi pueblo, un caso le cuento, una evangélica que llegó llorando a pedir auxilio, porque ellos eran evangélicos y no habían bautizado a la niña. Estaba durmiendo con su esposo y ponían a la niña en su cunita. Entonces, comenzó a llover muchísimo, truenos y relámpagos, mucho. Y comenzó la niña a llorar, y cuando la niña comienza a llorar, ellos pegaron un brinco y un grito, y la niña iba en el aire y cayó en el suelo, en la puerta, de ahí del cuarto. Agarraron a la niña con ese susto y la acostaron en medio de los dos. En medio de los dos. Y siguió lloviendo. Y ellos comenzaron medio dormidos, medio despiertos, y empezaron a luchar a no dormirse, así dormirse, una pesadez los dos. Y cuando escucharon a la niña gritar, y ellos querían despertarse y no podían. Cuando se despertaron, la niña no estaba en medio de ellos. Las puertas trancadas y la niña en la mitad del patio bajo la lluvia, llorando.
abrieron las puertas, agarraron a la niña y se metieron asustaditos, ya que cuento de acostarse más. Al otro día llegaron a mi casa. No sabemos qué pasó, pero nos pasó esto. Fuimos a hablar con la vecina y la vecina nos dijo, ve, ¿por qué no han bautizado a la niña? ¿Será que usted no la bautiza, señor cura? Claro que sí. Y se la bauticé y ya no pasó más nada. Porque un niño bautizado recibe el Espíritu, pertenece a Cristo, es hijo de Dios, el diablo no puede hacer nada. Pero un niño sin bautizo es como un becerro que no tenga hierro. Cualquiera se lo lleva y quien lo reclama. Y otro, ¿qué más con el bautismo? Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. A través del bautismo pasamos a ser hijos amados de Dios. Entonces cuando el católico sabe esto, y no solamente lo sabe, lo medita, lo reflexiona, lo valora, lo cree, lo asume, lo encarna, cuando llegue un protestante a decirle que no hay que bautizar a los hijos, lo saca corriendo. Vaya a engañar a otro. Apártate de mí, Satanás. Vaya, ven a caerme mentiras a mí. Yo conozco la Biblia. Entonces, este sacramento de gracia, el bautismo es un sacramento que canales de gracia, de regalos espirituales que Dios nos da, misterios de fe que Dios nos da, que solamente tenemos que creerlo. Y el que cree lo disfruta, y el que no lo cree, eso sí es problema. Aquí la invitación es a creerlo. Acuérdense que todas estas cosas espirituales son cosas de fe. Y yo no vine a hablarles palabra mía de yo, por eso no estoy leyendo la Biblia. Yo vine a leerle la palabra de Dios y por eso los pongo a ellos a leer. Y si alguno de ustedes cree que es mentira, pase y lee. Por eso me he hecho el esfuerzo de aprenderme la cita para mostrarles a ustedes con lujo de detalle. Porque vengo a cultivar en ustedes una de las virtudes teologales de las cuales nos ayuda a ser santos. 3 virtudes teologales que nos ayudan a ser santos. Fe, esperanza y caridad. ¿Y en qué consiste la fe? La fe católica consiste en creer que Jesús es Dios y como Él es Dios, yo creo lo que Él diga y hago lo que Él manda. Hagan lo que Él les diga. ¿Se acuerda la maestra? La fe del protestante es distinta. La fe del protestante es yo creo en Cristo, pero hago lo que a mí me da la gana. Y enseño lo que a mí me dé la gana. Lo que me conviene. Por eso usted verá que cada secta enseña cosas distintas. Si hay 500 sectas, cada uno enseña sus mentiras, lo que quiera. No coinciden, porque puras mentiras no enseñan la verdad. ¿Por qué? Porque la fe es creerle a Cristo. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea, o sea, que a Él le crea, no muera sino tenga vida eterna. Entonces, queridos hermanos, estamos en crisis de fe. Estamos en la iglesia en crisis de fe. Porque la gente no está creyendo en los misterios del reino, en los misterios de fe, en esos misterios de los cuales los sacerdotes somos administradores de los misterios del reino. Y la gente no está creyendo y la gente va, pero no sabe por qué va. Cuando usted va a bautizar, dice, vamos a celebrar el bautismo. ¿Qué va a celebrar? Porque soy hijo de Dios. ¿Qué va a celebrar? Porque somos cristianos. ¿Qué va a celebrar? Herederos del reino de los cielos. ¿Qué va a celebrar? Que recibimos el Espíritu Santo, que se nos abre la puerta del cielo. Hay muchas cosas que celebrar. Y usted dice, voy a salir de eso. Tonto, usted no va a salir de eso, usted va a celebrar. Peor todavía aquel que dice, yo voy a celebrar el bautismo. Cómpreme unas 20 cajas de cerveza, unas 500 cajas de whisky, porque voy a celebrar. Bobarrón, ¿qué va a celebrar con eso? Así celebran los paganos. Nosotros somos cristianos y no podemos celebrar como paganos los misterios del reino. Por eso, un católico que celebre con licor no sabe ni dónde está parado.
el diablo se lo va a llevar con tus zapatos y ropa para el infierno. Así no se celebra. ¿Quiere celebrar el bautismo? Bueno, mate una picatierra y cómasela. Celebre, pero borracho. Yo me emborraché porque yo hoy bautizaron a mi nieta. Y yo tengo que celebrar el bautismo de mi nieta. Que alguien me explique, por favor, porque no entiendo nada. Eso es diabólico, eso es satánico. Eso es Satanás destruyendo la fe. Y de paso usted va a creer después que eso es normal. Que eso no es malo. No, hermano, así no es. Tenemos el sacramento entonces del bautismo, un sacramento que nos inicia en la vida, pero también en la vida de fe. Y tenemos que ser consecuentes con eso. Y por eso nosotros tenemos que buscar la manera de que los niños se bauticen y el adulto que no ha sido bautizado también se bautice. Y cuando un protestante no quiere bautizar a su hijo, evangelizarlo. Pasamos al segundo sacramento, que sería el sacramento de la confirmación. ¿Y qué es la confirmación? Confirmar. Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 2. Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 2. Van a encontrar ustedes cómo bautizan, pero no se quedan con el bautismo. Después del bautismo, le imponen las manos, que por eso es la confirmación. En la confirmación siempre está en posición de las manos. Le imponen las manos para confirmar la acción del Espíritu en la persona. Sabemos que a través del bautismo se recibe el Espíritu Santo, pero se imponen las manos para dar la confirmación de la acción del Espíritu y el compromiso de la acción. Ponga cuidado, a ver, uno cualquiera, ¿a quién le toca? Usted busque la otra, usted busque Hechos 8 del 12 en adelante. Usted, niña. No, usted 19, 2. Y les preguntó, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? Le contestaron, ni siquiera hemos oído decir que se reciba el Espíritu Santo. Este dibujo de los cristianos de aquel tiempo es el mismo dibujo de los cristianos de este tiempo. Los de ahora saben que existe el Espíritu Santo en pura teoría, pero en la práctica ni siquiera saben que existe el Espíritu Santo, que lo acompaña, que lo protege, que con el bautismo se recibe el Espíritu Santo. ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? Esto es cuando recibieron el bautismo. Le contestaron, ni siquiera hemos oído decir que se reciba el Espíritu Santo. La gente no sabe que puede ser templo vivo del Espíritu Santo. ¿Se acuerda que con el bautismo vino el Espíritu Santo en forma de paloma? Pero eso no lo sabe la gente, ni siquiera sabíamos eso. Pablo les replicó, entonces, ¿qué bautismo han recibido? Entonces, ¿qué bautismo han recibido? Respondieron, el bautismo de Juan. Entonces Pablo les explicó, si bien Juan bautizaba con miras a un cambio de vida, pedía al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús. Al oír esto, se hicieron bautizar en el nombre del Señor Jesús. Ahí está el sacramento del bautismo que ya hablamos, ¿verdad? Se hicieron bautizar en el nombre del Señor Jesús. Y en el nombre no significa con el nombre, como dicen los pentecostales. Ahí dicen el nombre, sí, ahí dicen el nombre. Ahí no dice con el nombre. Porque el protestante, el pentecostal dice, hay que bautizar es con el nombre. No, ahí no dice con el nombre, ahí dice en el nombre. En el nombre es distinto que con el nombre. Con el nombre significa que yo lo tengo que bautizar y decir el nombre Jesús.
En el nombre significa que yo tengo que bautizarlos de parte del Señor Jesús, como mandó el Señor Jesús. Ahora, ¿ya fueron bautizados, sí o no? Y después del bautismo, ¿qué hicieron? Y al imponerles Pablo las manos, ¿Qué le hicieron después del bautismo? Le impusieron las manos el Espíritu Santo bajó sobre ellos. para confirmar la acción del Espíritu Santo. Porque sabemos que con el bautismo viene el Espíritu Santo. Ahora le imponen las manos para que venga el Espíritu Santo. Es la confirmación. No es que antes no haya venido. Usted ya había quedado con su novio a tal hora. Lo que pasa es que usted lo quiere confirmar. No es que antes no había venido. Sí había venido, pero se está confirmando. Y miren la acción. Pongan cuidado. ¿Para qué la confirmación? Y empezaron a hablar lenguas y a profetizar. Entonces comenzaron a ponerse en acción. La confirmación te lleva y me lleva a la acción, a la evangelización. Por eso todo confirmado tiene el compromiso de llevar el mensaje cristiano a los demás. Y por eso cuando los jóvenes se están preparando para confirmación, deberían los catequistas enseñarles la Biblia, enseñarlos a evangelizar, para que ellos asuman el compromiso de la confirmación. Me confirmo para yo recordar que tengo el Espíritu Santo y así pueda yo salir a evangelizar. Seguro que no estoy solo, seguro que el Espíritu Santo va a obrar en mí. ¿Listo? Le digo, por ejemplo, ¿cuál es mi tarea? Yo vengo a evangelizarlo a ustedes ejerciendo el compromiso que recibí el día de la confirmación. De ir a evangelizar, traer la palabra de Dios, con la certeza que el Espíritu Santo me acompaña. Y estoy seguro que me acompaña. Por eso yo, antes de venir, lo que hago es orar y decir al Espíritu Santo, ilumíname. Y Él me va iluminando y usted ve que me llegan las citas, me llegan las ideas, porque el Espíritu Santo existe. Que ustedes no lo conozcan es un problema de ustedes. Pero Él existe y actúa. Aquí está. Ahora vean ustedes la otra cita. Hechos de los apóstoles. ¿Y qué significan los hechos? Lo que hicieron. Y si los apóstoles lo hicieron, significa que eso era algo que hay que hacer en la iglesia.